¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Les doy la más cordial, la más calurosa bienvenida a este nuevo video. Señoras y señores, en este espacio quiero que hablemos un poco más del peso completo. Ya hemos subido un video recientemente, ya debería estar subido antes de que compartamos con respecto a la posible pelea, la que ya está, digamos, a punto de hacerse oficial, la revancha entre Anthony Joshua y Alexander Usyk. Y en este espacio quiero seguir hablando un poco más del peso completo porque también parece que vamos a tener pelea, que vamos a tener tiro entre el mexicano Andy Ruiz y el cubano Luis King Kong Ortiz. Señores, esta pelea la venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Esta pelea crea un morbo y una sensación que es sencillamente única, la verdad. Sabemos de la calidad de Andy Ruiz, sabemos de la calidad y de la experiencia de Luis King Kong Ortiz. Y sabemos que es muy probable que en estos momentos sea la mejor pelea posible para ambos boxeadores. Ni Andy Ruiz ni King Kong Ortiz están al suficiente nivel para volver a enfrentar a los campeones, al menos no de momento. Y otros boxeadores que quizás puedan estar ahí a un nivel similar y demás, pues es muy probable que no quieran arriesgar su posicionamiento en los rankings frente a unas peleas frente a Andy Ruiz y a Luis King Kong Ortiz, porque repito, son boxeadores de muy buen nivel, de muy buena pegada y que pueden colocar en peligro los invictos, los egos, los posicionamientos de varios otros boxeadores. La mejor pelea para ambos es enfrentarse entre ellos. Andy Ruiz Jr., Luis King Kong Ortiz. Hablemos un poco de qué ha sido de estos dos boxeadores. Quisiera empezar hablando de Andy Ruiz porque quizás hay un poquito más de tela por cortar. Andy Ruiz, en su último combate frente a Chris Arreola, dejó un sinsabor. Dejó un sinsabor porque a pesar de su victoria, una victoria que yo diría fue contundente, ganó por decisión, ganó de forma yo creo que clara. Me atrevo a decir que nadie vio ganar a Chris Arreola. Pero el sinsabor que nos dejó Andy Ruiz fue que en los primeros rounds un par de golpes de Chris Arreola lo hicieron tambalear, lo hicieron lucir en malas circunstancias. En un momento incluso cuenta como un knockdown. Después, bueno, a pesar de no caer, luce bastante inestable y luce que los golpes de Chris, lució en ese momento dañado, herido por los golpes de Chris Arreola. Un boxeador que a pesar de tener un buen nivel, estoy hablando de Arreola, puede ser un boxeador que se esperaba que Andy Ruiz venciera de forma cómoda y que muy probablemente incluso venciera por la vía del knockout. No fue así y por eso, repito, fue que quedó como una especie de sinsabor en el aire. Y si les digo ahora, señoras y señores, que Andy Ruiz, sabiendo que esta pelea fue su estreno dentro del equipo Canelo, dentro del equipo de los Reynoso, si les digo ahora que todo indica que Andy Ruiz y el equipo Canelo justamente están peleados. Yo me atrevo a decir que hay una pelea que de momento ha empezado un poco más como chisme, como una tiradera un poco por ambos bandos, pero algo que parece algo quizá insignificante, pero que está ahí y que se nota que está ahí. Andy Ruiz ha subido videos entrenando en otro gimnasio, con otro entrenador, valga la redundancia. No lo hemos vuelto a ver con Eddie Reynoso, no lo hemos vuelto a ver con Saúl El Canelo Álvarez. Algo pasa ahí, señores, y tenemos que hacernos la pregunta. ¿Le conviene esto a Andy Ruiz? En verdad, o también nos podríamos preguntar, ¿en verdad le convenía pertenecer al equipo Reynoso? Yo no sé, yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes son más de pensar lo que dicen algunos que han pertenecido a este equipo, de que Eddie Reynoso quizás centra mucho sus esfuerzos, centra mucho su concentración y sus objetivos hacia Saúl El Canelo Álvarez, quizás hacia Oscar Valdez, y que eso ha llevado que deje un poco a segundo plano a sus otros boxeadores. Podríamos decir que esta misma queja la puso Luis Nery, podríamos decir que esta misma queja la puso Ryan García, que ambos ya han dejado el equipo Reynoso. Y ahora Andy Ruiz, todo parece indicar que también va a dejar el equipo Reynoso y aparentemente con esa misma justificación. No lo sé. Solamente los que están como protagonistas, los que están dentro de ese entorno saben qué es lo que pasa y ellos son los que sienten a la hora la verdad
qué es lo que les conviene y qué es lo mejor para ellos. Igualmente quiero saber tu opinión. ¿Piensas que debería seguir con el Team Reynoso? ¿Piensas que cambiar su equipo en estos momentos le puede jugar una mala pasada? Bueno, yo creo que no, en realidad yo creo que es un boxeador bastante profesional, es un boxeador joven, así que se puede adaptar fácilmente a cualquier entrenador, siempre y cuando pues ese entrenador tenga un buen nombre, ese entrenador sepa lo que hace. Y yo también sé que Andy Ruiz, lo hemos visto, es un buen boxeador, es un peso completo muy rápido, es un peso completo que antes tenía una figura bastante obesa, bastante pesada, que con el Team Canelo, un poco antes incluso, logró trabajar ampliamente en su estado físico, bajó notablemente de peso, siguió estando en peso completo, pero lo vimos en una mejor condición sin duda alguna. Si Andy Ruiz se mantiene en esta disciplina, si Andy Ruiz se mantiene concentrado, de una vez lo tengo que decir, Andy Ruiz le va a ganar a King Conor Ortiz. Ya que lo menciono, hablemos de King Conor Ortiz. Viene de noquear de una forma bastante interesante a Charles Martin. Luis King Conor Ortiz es de los boxeadores, a mí me encanta Luis King Conor Ortiz, pero lo voy a decir de una vez. Los años no vienen solos, señoras y señores. Luis King Conor Ortiz, si no me falla la memoria, ya tiene 43 años. Yo sé que el peso completo permite a los boxeadores ser más longevos o que sus carreras profesionales sean un poco más longevas, duren un poco más. Pero da igual, muchachos. Los años llegan y le llegan a todo el mundo, y Luis King Conor Ortiz nos dejó ver frente a Charles Martin de que sus habilidades se han reducido, de que con cierta facilidad lo tumbaron en 2 ocasiones. Un boxeador que, a pesar de haber sido campeón, hay que sincerarse, Charles Martin no es un boxeador de la primera línea, no es un boxeador de categoría A, no lo es. Un buen boxeador, claro que sí, pero un rival para comparar no lo es. Y King Conor Ortiz, a pesar de noquearlo, no la pasó muy bien en esa pelea, por lo menos no hasta los últimos rounds de la pelea. Y por lo mismo yo tengo que decir que King Conor Ortiz no tiene para vencer a Andy Ruiz. Hay que aclarar algo aquí, de una vez lo voy a dejar claro. Esto es el peso completo. Y sabemos que en peso completo es en la categoría de peso en donde basta un golpe. Un golpe bien metido y el underdog saca al favorito. Andy Ruiz venció en la primera pelea a Anthony Joshua. Una pelea donde perfectamente Joshua era favorito 1-50. Perfectamente. ¿Quién se iba a imaginar que Ruiz venciera a Joshua en la primera pelea? Bueno, señores, eso no se puede dejar de lado. Sin embargo, en términos de probabilidades, Andy Ruiz tiene la juventud, Andy Ruiz tiene la velocidad, Andy Ruiz tiene, digamos, el momento, porque yo me atrevo a decir que está en mejor momento que Luis King Conor Ortiz. Y Luis King Conor Ortiz simplemente tiene la experiencia. Tiene muy buen boxeo, señores. Yo creo que en su mejor momento, Luis King Conor Ortiz podríamos resaltarlo como un mejor boxeador que Andy Ruiz, pero ya no está en su mejor momento. Sigue haciéndolo bien, incluso yo diría sigue haciéndolo muy bien el cubano, pero no creo que sea lo suficiente para vencer a Andy Ruiz. Sin embargo, yo no tengo la menor duda de que va a ser una pelea muy atractiva. Ojo con eso. No olvidemos que King Conor Ortiz se ha enfrentado a boxeadores grandes, especialmente a Deontay Wilder. No olvidemos que Andy Ruiz se ha enfrentado a boxeadores grandes, Anthony Joshua. Creo que este va a ser una pelea que sencillamente va a volver a catapultar a Andy Ruiz y va a definir el futuro de King Conor Ortiz, porque yo creo que King Conor Ortiz sin duda alguna está corriendo en contra del reloj, está corriendo en contra del tiempo, solo le queda ganar. Si no gana, yo creo que ya la carrera de King Conor Ortiz no tiene más resurgir. Si King Conor Ortiz no gana, sus esperanzas por ser por fin campeón creo que quedan absolutamente muertas. Lógicamente que puede ganar, pero repito, no lo veo ganar. Y como no lo veo ganar, creo que, como lo acabo de decir, va a catapultar la carrera de Andy Ruiz y acabará la carrera de Luis King Conor Ortiz, de quien vuelvo y rescato, un gran boxeador, señores, un gran boxeador, un respeto para todos estos boxeadores cubanos que lo hacen genial, pero creo que ya su era lastimosamente no alcanzó a ser campeón
y lastimosamente no creo que alcance a ser campeón, pero sin duda alguna, repito, es una gran pelea. Ruiz, Ortiz. Déjame saber ahí en los comentarios qué piensas de esta pelea. Yo estoy seguro que como yo, me vas a decir que esta pelea es muy entretenida. Sin embargo, déjame saber ahí si también ves ganador al mexicano o si ves ganar al cubano. Déjame saber ahí en los comentarios de qué otras temáticas te gustaría que habláramos. Suscríbete al canal de Royal Boxing News, señores. Aquí tenemos el mejor contenido, los mejores análisis de boxeo. Dale un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.